Pero también vamos a estar estudiando qué es imaginación, qué es intuición, qué es voluntad, qué es memoria, qué es razón, qué es atención, qué es conciencia y mucho más. Porque todo depende de nuestra mente, de nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de la mente, está hablando del corazón, y cuando habla del corazón, está hablando de la mente. Y es algo, hermanos, que tenemos que cuidar porque es algo que está interno. La mente no es un sentido físico que lo podamos palpar. La mente es un sentido espiritual interno. Por eso dice la Escritura, 2 Corintios 2:11, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Satanás trabaja a nivel de estructuras mentales, en logismos, en pensamientos como razonamientos, y nosotros tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos y a no darle lugar al diablo, porque él todo su trabajo lo hace más que todo en el corazón, en la mente, en todo esto, la mente de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No es una idea pasajera, sino un patrón mental organizado. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, tenemos que tener una mente controlada. 2 Corintios 10:5. La Biblia dice que nosotros tenemos que derribar todo pensamiento. Hay algo, hermanos, que yo me he dado cuenta en mi propia vida, y usted también se ha dado cuenta. A veces estamos tranquilos, pero como dice la Biblia, que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, estructura pensamientos inicuos de maldad, de perversidad. Todo viene en estructuras mentales. Tenemos que discernir cuando los pensamientos son de Dios, son de nosotros mismos, o es algún espíritu inmundo que nos está susurrando el oído. ¿Cuántas veces no se ha pensado en vanidades? Como quisiera tener 18 años y la mente vuela, y haber cambiado el patrón de vida y muchas cosas, o aún de viejo. No, hermanos, todos esos son patrones de vanidades mentales que no vienen de Dios, vienen del diablo. Por eso es que mucha gente no le siente sabor al evangelio, porque su estructura mental, Satanás la ha corrompido y no puede discernir las cosas espirituales porque tiene cegado el entendimiento. Mire qué dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando. Es un esquema mental, es un diseño mental, estructura interna de ideas. Derribando significa calcular, razonar, considerar mentalmente, sacar conclusiones lógicas. Por tanto, no es un pensamiento pasajero, sino un razonamiento formado, una estructura mental, una ideología o argumento interior. Nadie me ve ahorita de ustedes lo que yo estoy pensando. ¿Qué pudiera yo estar argumentando en mi mente? Como dice Pablo, piensen en todo lo santo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. O maquinando alguna vanidad, algún engaño, alguna perversidad, alguna falsa ilusión.
Por eso tenemos que tener control en nuestra mente. Y como seres espirituales, nosotros tenemos que ser maduros, hermanos, y derribar todos los argumentos que Satanás ponga en nuestra mente. Bendito es el Todopoderoso. Pensamiento interior, intención de la mente, percepción consciente, propósito mental. Isaías 54:17. Pensamiento íntimo, interno, escondido. La guerra espiritual, hermanos, está ocultada en la mente. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Toma esto que tiene mucho eco. Amén. Derribando todo pensamiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Son los argumentos, los dardos de Satanás que vienen a nuestra mente. Nosotros tenemos que condenarlos cuando vienen de parte del diablo. Y nosotros sabemos cuando vienen los pensamientos de Satanás, o cuando vienen del Señor, o cuando son de nuestra propia vanidad carnal. El asunto está que una persona que no ha aprendido a manejar y a controlar su mente, le echa de todo a la mente, y cuando se da cuenta, ya no hay cabida a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra que tenemos que meditar en la ley de Hashem. En la ley del Señor está su delicia, en su palabra está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Las 24 horas tenemos que tener, hermanos, una mente que esté conectada con la palabra, con el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás tira dardos, maquinaciones, y no respeta edad, no respeta posición social, no respeta raza, sino que él ataca las 24 horas. Si nosotros tenemos una mente madura y conocemos la palabra, vamos a ver esquivar y deshacer. Tú condenarás las lenguas que se levantan contra ti a juicio. No dejo de pensar en esa mujer, no dejo de pensar en tal cosa, no dejo de pensar. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Los juicios se hacen en la mente. Qué tremendo es eso, hermanos. Por eso dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo, usted tiene que llevarlo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una estructura mental, una ideología, un argumento interior se tiene que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Pero si le damos cabida a la vanidad, a las pasiones desordenadas, y que la mente la tome el enemigo, que el Señor reprenda al diablo, hermanos, es muy peligroso. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso nosotros estamos acá reunidos, y los que están viendo el video, pero yo no le veo sus pensamientos, ni usted me los ve a mí. Pero Cristo, cuando estaba aquí en la carne, Él tenía la facultad, porque era Dios, el Hijo de Dios humanizado,
tenía la facultad de leer las mentes. Es como un hacker que se mete a la computadora de otro y le lee todo lo que tiene. El Señor sabe hackear, aleluya, hackear la mente, el espíritu de cada uno. La Biblia dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Mire qué lindo es el Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz es la palabra de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra, hermano, se mete como cuando uno le van a hacer una radiografía. Le pasan el escáner rápido y ya le vio. Mas la palabra del Señor es más profunda que una radiografía. ¿Por qué? Porque penetra hasta los huesos, los tuétanos, el espíritu y el alma, cosa que la radiografía no la ve. Y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¡Qué barbaridad! Mateo 5:22, Mateo 15:19. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a buscar la palabra del Señor, ser humildes, ser sencillos y darle nuestros pensamientos al Señor, porque es muy peligroso que nuestra mente divague. Por eso dice la Biblia: pongan la mente en las cosas de arriba. Un creyente que no tiene una mente educada es un campo minado. El campo minado, ¿ha visto usted los campos minados? Hace poco me puse a ver una película de cuando Estados Unidos atacó a Camboya y todos esos lugares allá. Y cómo ponían a los niños a poner bombas, a minar los campos. Minas escondidas con hojitas y todo. Y cuando pasaban los enemigos o los mismos niños huyendo por las bombas, explotaba uno aquí, hacía pedazos, uno aquí, otro por allá, así es la mente. Si nosotros dejamos que nuestra mente la mine Satanás, oiga lo que le digo, espiritualmente, es peligroso. ¿Por qué? Porque da fruto. Lo que siembra Satanás, que el Señor lo reprenda en el corazón, en el momento se puede ser satisfecho, qué bonito, qué placer, qué gozoso, pero al tiempo da fruto, y cuando menos siente la persona, no quiere pensar aquello, no quiere hacer aquello, no quiere actuar en lo negativo. ¿Pero por qué actúa? Porque ya lo que sembró dio fruto en la mente, en el corazón. Y la mente es abatida y triste. Por eso dice la Biblia, léelo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo lo malo? El corazón. ¿Y dónde está el corazón? O sea, yo lo veo a usted tranquilo, valladito, arreglado, bien oloroso. Usted me ve a mí también así. Pero, ¿qué hay en el corazón? ¿Y qué ha crecido en nuestro corazón? Créame que esto es una vida, hermano, donde uno aprende a caminar y a discernirse uno mismo y ver cuando están los campos minados en el corazón, y apele al Señor: Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente. Por eso el salmista David decía: crea, oh Dios, un espíritu recto de mí. Ayúdame, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva mi mente, mis pensamientos.
Una mente renovada es una mente saludable. Una mente corrompida es una mente mala. Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Y aún nosotros estudiamos la Escritura, oramos y buscamos la presencia del Señor. Imagínense las personas que no conocen al Señor y que solo se meten en lo malo, en las vanidades, en la perversidad, en los vicios. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios santo. Tenga Dios misericordia de nosotros. Le aconsejo que cuidemos nuestras palabras. Cuidemos nuestras palabras. ¿Por qué? Porque podemos soltar un montón de palabras, pero ya no se pueden recoger. ¿Me entiendes? Me caes mal. Ya se dijo la palabra, es un ejemplo. Ya no puedo llegar y recoger esa palabra antes de que llegue al corazón de aquella persona. Ya no se puede. Ya se sembró la semilla. Y el espiritual no se deja y le tira 3 más fuertes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí, hermanos? Pedirle al Señor que nos dé pensamientos de paz. Mateo 22:37 es una facultad como pensamiento, es un pensamiento como facultad. Amarás, es un mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Significa capacidad de pensar, entendimiento, intelecto funcional. Y si está disfuncional, si no hay palabra, es un desastre. Lucas 24:45. El pensamiento no es el contenido, sino la facultad mental misma. Y es peligroso porque Satanás, que el Señor lo reprenda, puede cegar, cubrir el entendimiento. Se lo cubrió, le cegó el entendimiento a los discípulos que andaban con el Señor. Hasta que el Señor resucitó, les quitó el velo de la mente y les abrió el entendimiento. Por eso Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el abogado, el intercesor, el consolador, el parácletos, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, no vendrá a vosotros. Lo teníamos o tenían a Cristo físicamente. Y Él dijo: físicamente yo no puedo hacer la obra en los espíritus y en las almas y en la mente de los corazones. Me tengo que ir para que descienda el Espíritu de la verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. Léalo, por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso hay personas que tienen Biblia, van a las iglesias y no salen de los vicios, del pecado, de la idolatría. A un católico le dice usted: mire, eso lo lleva al diablo, ese muñeco es adoración a los demonios. Se enoja, hermanos, le da euforia porque le está atacando sus dioses. Aunque usted tenga la Biblia y le diga: usted tiene la Santa Biblia Católica, lea, no la lee. ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento ciego. Lo mismo son las sectas. No solo Jesús. Jesús es el Padre, dicen. Engaño de Satanás. Jesús no es el Padre. Jesús fue lo humano que murió para darnos la vida. Jesús era el hijo de María. Mateo 1, 16, 21, 25, Gálatas 4, 4. El Padre es diferente. El Padre es mayor que yo, dijo Cristo. No digamos de Jesús.
los mormones, los testigos de Jehová, tanta secta, hermanos. Por eso necesitamos un entendimiento limpio para amar al Señor. Es que tener el entendimiento limpio, hermanos, es bello. Es bello. ¿Sabe? No me estoy dando baño de pureza, pero yo me acuesto y nomás oro y me acuesto. No piense que dejo la mente en blanco, porque cuando nos dormimos se queda oscuro todo y se olvida uno que aquí está la mesa, que aquí está todo se le olvida a uno. Es un misterio que uno quede en oscuro, ¿o no es cierto? Pero yo no me quedo en blanco. ¿Qué hago? Empiezo a meditar en la palabra. Yod, He, Vav, He. Solo con eso me quedo. Yod, He, Vav, He. El nombre del Padre en hebreo. Sebaot. El nombre del Padre de los ejércitos. Yod, He, Vav, He, Sebaot. Y me quedo mencionando en mi espíritu. Y me duermo, y si entro en guerra con eso, me acuesto con eso, que sé que me pongo a adorar al Padre en espíritu, en mi espíritu dormido. Y a veces estoy bien dormido y estoy meditando en eso, porque no puede uno tampoco darse sermones internamente cuando está acostado uno. Pero me agarré ese patrón solo del Padre, porque la Biblia dice que el Padre, no el Espíritu Santo, no Cristo, no Jesús, el Padre busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es el nombre verdadero del Padre? En el Antiguo Testamento no tiene nombre. Solo son 4 letras, consonantes. YHWH, pero en hebreo es Yod, He, Vav, He. Sebaot, de los ejércitos. Y con eso me quedo. Te adoro, Yod, He, Vav, He. Te adoro en mi espíritu, te alabo, y empiezo otra vez Yod, He, Vav, He. Y así me quedo, hermano. Viera que a veces peleo batallas solo con eso y venzo. Y después digo, en el nombre de Yeshua Mashiach. ¿Por qué? Porque voy al mero jefe, al Padre. ¿Y quién puede contra el Padre de los espíritus? Pero eso es cuando uno tiene una mente renovada, que está luchando por no contaminarse. Porque dice la palabra del Señor que hay quienes piensan perversidades en su cama al acostarse, al cerrar los ojos. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Porque si Cristo viene y nos agarra ahí con un delirio mental, Dios tenga misericordia. Avancemos, pues. Romanos 8:6. Por eso dice que el ocuparnos de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es pensamiento como orientación, inclinación mental, mentalidad dominante, dirección del pensar. Usted dirige sus pensamientos o le da como el papalote, el barrilete, que va ahí fuerte y que se vaya donde quiera. No. Uno tiene que saber y controlar. Cuando el enemigo me quiere meter en pensamientos vanos, y más que todo me quiere agarrar cuando estoy acostado, porque despierto ando alerta, pero dormido uno como que baja la guardia un poco. Por eso tenemos que orar. Pero rápido siento en mi espíritu que me quiere llevar por otro lado el chamuco, y digo, Señor, te reprenda, Dios. Yo sé quién soy y sé el tiempo que vivo. Pongo los pies sobre la tierra, no ando volando en vanidades ni volando bajo como dicen, sino que ayúdame, Señor, y empiezo a echarle. Por eso dice la Biblia, a echarle palabra al demonio. Tú condenarás.
Nadie le va a quitar los malos pensamientos. Nadie. Señor, quítame los malos pensamientos. El Señor te dice, hijo mío, no los alimentes. Alguien dijo una anécdota. ¿Podrás evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza? No. ¿Podrás evitar que el pájaro haga nido en tu cabeza? Sí. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. El pensamiento es una postura continua, no un acto aislado. El pensamiento está todos los días. El pensamiento con intención, y eso está profundo, porque uno solo puede pensar y se le viene un pensamiento, pero ya pensar con intención es un grado, hermanos. Para bien es bueno y para mal es peligroso. Filipenses 2:5. Por eso tenemos que pensar de cierta manera, adoptar una actitud mental. El pensamiento puede aprenderse o adaptarse. El pensamiento, hermanos, es algo que está continuo en nosotros. Lo que uno piensa, eso es uno. No importa que uno sea pobre, sea rico, lo que pensamos somos. Oiga. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El otro verso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es que al Señor no se le escapaba a nadie. En una ocasión sanó un cojo, Mateo 9:4. Y la Biblia dice que el Señor conocía los pensamientos de todos. Imagínese usted. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Imagínese usted. Si uno llegara a un grado de tener una mente con discernimiento a nivel de Cristo, a la estatura del varón perfecto, leyendo la mente de todos, solamente Dios con nosotros, hermano, saldríamos corriendo de aquí. De veras. Y eso es lo que quiere hacer la inteligencia artificial. Inyectar AI en el cerebro humano para que se pueda hablar como telepáticamente, pero es por medio de la nube, por demonios, pues. Dios nos ayude, hermanos. O sea, los pensamientos ocultos del corazón, pensamientos no expresados, pero Cristo los discernía. Por eso dice: ¿qué pensáis vosotros? Esos pensamientos malos en vuestro corazón. Pensamiento es actividad interna de la mente, por lo cual el hombre razona, diseña, orienta, decide, y que siempre tiene una dimensión moral y espiritual en que basarse. El hombre de Dios, por supuesto. Esto está profundo. El pensamiento nunca es neutro. El pensamiento o está con el chamuco o está con Cristo. Nunca es, no, yo aquí me voy en esta línea recta y no me muevo. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos por la transformación de vuestro entendimiento. Es que eso, hermano, es un proceso que solo lo puede hacer el Espíritu Santo, la palabra, Cristo
y una voluntad que nosotros le digamos, Señor, ya no quiero vivir así, ayúdame. Efesios 4:23. Por eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. El pensamiento puede ser cautivo, renovado, corrompido y puede ser alineado con Cristo. ¿A dónde lo queremos nosotros? ¿Cautivo, corrompido, renovado o alineado con Cristo? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigue. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice, renovaos por el espíritu de vuestra mente. No dice, cambia tus emociones. Renueva tu mente, porque las emociones sale a luz, refleja a luz muchas cosas. Pero la emoción, eso no es. El Señor dice, es interno, dice Pablo. Renuévalo de adentro para que lo que salga sea veraz. El renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, en el pensamiento, en el razonamiento. En Génesis 6:5 lo leímos hace poco, lee Proverbios 15:26, que todo designio del corazón, del pensamiento de los antidiluvianos era solo el mal. O sea, esa gente, hermanos, estaba endemoniada y tenía su mente solo para lo malo. Proverbios 15:26. Abominación son a Dios los pensamientos del malo, pero las expresiones de los limpios son limpias. Abominación son al Señor los pensamientos del malo, pero la expresión de los limpios es limpia. Por eso dice la palabra que pensemos en todo lo santo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo buen hombre. Pensamientos pecaminosos. Isaías 59:17. Sus pies corren al mal, sus pensamientos de iniquidad. Hoy es viernes, fin de semana, me pagaron y vámonos a buscar el mal. A buscar. ¿Buscar qué? Porque dice que sus pies. Usted puede tener un pensamiento malo, pero si los pies no lo llevan, se queda tranquilo. Pero aquí es específico que dice que los pies lo llevan al mal. ¿Quién mete al hombre a las cantinas? ¿Quién mete al hombre a los bares? ¿Quién mete al hombre donde no debe estar? Los pies. Pero, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. 59:17. Sí. Entonces fue otro. 59:7 lee. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Por qué razón? Porque no tienen a Dios en su noticia. Salmo 10:4. Hay un texto que dice que el impío desde la matriz viene con rebelión contra Dios. Desde la matriz. Desde que esté en el vientre ya va a ser soberbio, altivo, renegado contra el Señor. Desde la matriz, hermano. Por eso hay que pedirle al Señor bendición por nosotros y por nuestros hijos. Pero hay unos hijos, hermano, diablos desde que nacen, porque es bíblico. Desde la matriz, los impíos se rebelan contra Dios. ¿Qué dice? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los pensamientos de nuestro Padre Celestial
no son como nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Y para los creyentes, Salmo 139, 17. Salmo 139, 17. Es que estoy avanzando para terminar. Estamos, hermano, hablando de los pensamientos. Y esa es solo una área. Falta la imaginación, la intuición, la voluntad, la memoria, la atención, la razón, la conciencia, y todo eso está aquí. Y a veces no conocemos nada. ¿Me entienden lo que le digo? Hoy solo estamos hablando de una área, los pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cuán grande es la suma de tus pensamientos. Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Ya les dije ese texto, pero no lo leímos. Se los dije en... ¿qué les digo? Vamos a avanzar. Es Isaías 55, 8:9. 55, 8:9. Por eso los pensamientos de nosotros no son como los del Señor. Tenemos que tener, gracias. La Biblia no condena la imaginación, sino su orientación, porque puede haber orientación mala a los pensamientos. Imaginación es crear una imagen mental, sea malvada, engañosa, vana, perversa, abominable o limpia. O sea que de nosotros depende a dónde dirigimos nuestra mente. ¿Quién dirige nuestra mente? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, yo no le digo pase leyendo toda la noche en su mente. Un texto que a usted le guste, que sea de poder y que lo agarre en su mente. Acuéstase cuando se duerma, ora antes de acostarte. Y empieza a leer solo ese texto que a usted le gusta, o la mitad de un texto o una frase, pero que sea la escritura. No la suelte, no deje que nadie se la suelte. Si no la puede detener es porque hay demasiado ahí cautividad. Pero si usted puede detener ese pensamiento, porque a la misma mente le puede decir, no quiero, no me gusta, no quiero, porque está viciada en lo malo, porque de eso se ha llenado. Pero si usted la agarra y empieza a meditar en eso, y no deja que se meta a otra cosa, viera que hasta el sueño, hermano, es profundo y de paz. Léelo. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Termino con dos textos. Jeremías 3:17. Espero que agarre algo en su espíritu esta noche. Hoy estamos hablando de los pensamientos de la mente. Cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, no le está pidiendo este corazón de carne que está pompeando la sangre. No, ese no. Porque hay gente que le cambian el corazón y le ponen uno artificial. El Señor lo que le pide es este corazón. Por eso dice Pablo, pongan la mente en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué dice? Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones vendrán allá en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. El pensamiento. Ya no van a andar tras la dureza del malvado corazón. Concluyo con esto. Salmo 139, no lo he leído, ¿verdad? 17. El 139, sí leí de un capítulo 139, sí. Ok. Pero el 139, versículo 17. O Hechos 2:22. Y con ese concluyo. Hechos 2:22.
Entonces el pensamiento, hermanos, es interior, intención de la mente, percepción consciente, propósito mental, pensamiento íntimo interno escondido. Ahí se produce la guerra espiritual. El problema no es el pensar, sino pensar sin sujeción a Cristo. Porque todos pensamos, pero tenemos a Cristo en los pensamientos. Tú condenarás, dice. Ahora, si nosotros, por eso dice la Biblia que en aquel día cada uno va a dar cuentas aún de los pensamientos. Pensamientos de odio, de engaño, de tanta cosa, hermano. Por eso pidamos al Señor que controle nuestras mentes, porque es un campo muy delicado, es interno, pero si el diablo lo ha minado, poderoso es Jesucristo que nos llama al arrepentimiento. Hechos, para concluir, ¿qué te digo? 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 22. 2:22. 8:22. 8:22. Terminamos ya. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Imagínese usted, arrepiéntete, le dice Pedro, de esta tu maldad, y quizás el Señor te perdone el pensamiento de tu corazón. Hay cosas que no las hemos dicho y ya el Señor las sabe, hermano. Pidámosle al Señor que no pensemos cosas que nos vayan a apartar de la bendición. Todos pensamos, hermanos, todos tenemos la facultad, pero cada uno tenemos la oportunidad. Es una guerra. O desechamos los pensamientos o nos van a minar la mente. Campos minados. Y tal vez usted está pensando en algo bonito, al ratito acá bombas explotando, aún dentro de la iglesia, hasta predicando, cantando. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado con nuestra mente. Es muy delicada la mente. Cualquier pensamiento que venga negativo, tú condenarás. ¿Cómo vamos a condenar un pensamiento negativo? Por la palabra. Echémosle la palabra. Lea el Salmo 135 cuando se sienta atacado. El Salmo 49, el Salmo 91, son salmos de guerra espiritual. Y cuando usted lee en voz alta los salmos de guerra, los espíritus inmundos que atormentan la mente salen volando, se van. Por eso dice, resiste al diablo y huirá. Vamos a orar. Padre, pedimos esta noche, Señor, que tú saques de la mente de cada uno de tus hijos esta noche, Señor, toda suciedad, Dios mío, todas aguas sucias, aguas estancadas, inmundas, que han estado en la mente, Señor, esos pozos mentales, esas lagunas mentales de iniquidad, de vanidad, de perversidad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sale fuera toda basura del diablo, Padre Santo, para que tu iglesia empiece a llenarse, Señor, su mente de la palabra del Altísimo. Tu palabra dice, en la ley del Señor está su delicia, y en ella meditarás de día y de noche, y serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Padre, bendice a tus hijos, Señor. Quita toda laguna mental de tus hijos, Señor. Abre el entendimiento de tu iglesia, Señor. Que nos llenemos de tu palabra, que nos llenemos de tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay que volver al arrepentimiento, pues es tiempo de arrepentirse y volver al Señor. Y dígale, limpia mi mente, sana mi corazón, sana mis heridas, para que te ame y te sirva con todo mi corazón. Padre, bendice
bendice a tus hijos y a tus hijas. Cúbrelos, Señor. Que la paz de tu Santo Espíritu sea sobre ellos. Renueva, Señor, la mente de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Que la paz del Espíritu Santo sea sobre ustedes. Usen la palabra para reprender al diablo. Nadie le va a ayudar. Tú condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esa es la herencia de los siervos del Altísimo. En el nombre del Señor, cubre tu iglesia, Padre. Amén. Hermana América.